Bien, vamos a seguir nuestro estudio de Romanos, Romanos 1. No hemos terminado el capítulo 1. Por favor, tengan sus Biblias abiertas, Romanos 1. Ya pasamos estos versículos, pero igual los vamos a ver, pues tienen que ver mucho con lo que sigue y lo que nos toca esta tarde. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa parte de algo que no vimos la semana pasada fue que este versículo precisamente nos habla de los efectos del pecado. Empieza a hablarnos de los efectos del pecado, el efecto de separarse de Dios que conlleva, que es lo que sucede simplemente con separarse de Dios. Em, pues sabemos que dice el Señor, bueno, el primero de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, así que simplemente con separarse del Señor ya uno está pecando. Con dejar de adorar a Dios, con dejar de servirle, ya con eso ya uno empieza a pecar, precisamente porque se está alejando de Dios. Recordemos aquel pasaje que dice Salomón, el rey Salomón, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Entonces, es muy importante, tanto para una sociedad como para un individuo, una familia o lo que sea, pues no separarse de Dios definitivamente, porque lo que empieza a suceder es como termina el versículo. Se envanecieron en sus razonamientos, es decir, su razonamiento se volvió algo vano, algo insignificante o algo sin sentido, algo que no tenía ninguna razón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Hablando de la necedad del corazón, pues un corazón necio es un corazón que no acepta razones, otros medios, otras formas, etcétera. Así que llegar a ser necio es muy delicado y aquí el apóstol Pablo simplemente nos está diciendo que debido a que se alejaron de Dios, estas cosas empezaron a suceder en sus corazones. Es muy, muy importante, ya que más adelante lo que vamos a ver son siempre los efectos del alejarse de Dios, alejarse más, y eso conlleva pecado y por supuesto, ¿por qué viene el pecado a convertirse en algo degradante, denigrante y en algo completamente aberrante para Dios? Es decir, como una persona creada por Dios puede llegar a ofender tanto a Dios. Son características muy importantes. Es el estudio del pecado, es el estudio de la maldad humana, ¿no? De nuestras concupiscencias, que también el apóstol Pablo menciona, que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias concupiscencias. ¿De dónde vienen? Simplemente es por la maldad que heredamos, y ahí están nuestras concupiscencias, y Dios es el efecto principal que nos restringe, que nos cuida y que evita que nosotros caigamos precisamente en todos esos males. Entonces, a nosotros irnos separando, alejando de Dios o alejando a Dios de nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Nuestros pensamientos, nuestro razonamiento empieza a envanecerse y el necio corazón empieza a entenebrecerse. Sabemos que aquí el apóstol Pablo obviamente está hablando de la idolatría y de los idólatras, es de quienes está hablando, pero básicamente son los mismos efectos del pecado sin importar quién sea. Pues es muy importante como creyentes que entendamos qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias y de hecho cuáles son sus causas. Estamos viendo la causa del pecado. La causa del pecado principalmente es el alejarnos de Dios. El hecho que nos alejemos de Dios, eso, le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a la maldad, sin remedio. No existe ninguna persona que lejos de Dios eh, no se degrade a sí misma en medio de la maldad, en medio de su maldad. Es decir, ya no tiene ese sostén, ya no tiene esa fuerza que lo ayuda a mantenerse a flote sobre la vida. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El apóstol Pablo, pues obviamente está definiendo y determinando a toda la cultura que inició precisamente con la cultura griega. La cultura griega, pues, es una cultura que se dio mucho a la filosofía, al desarrollo del pensamiento, al desarrollo de la inteligencia, también al desarrollo del deporte, por cierto, las Olimpiadas de ahí vinieron. Pero aun cuando eran una cultura eh, de mucho conocimiento, había mucha cultura en toda esa sociedad y que por supuesto fue heredada por los romanos más adelante, pues aún así el apóstol Pablo en realidad dice, profesaron ser sabios, pero en realidad eran necios. ¿Eran necios por qué? Porque se alejaron de Dios. Y todo en la naturaleza nos grita que Dios existe y quién Dios es.
Dios nos revela, Dios se revela, eso lo estuvimos viendo la semana pasada, Dios se revela a sí mismo a través de toda su creación. El hecho de negar a Dios y contemplar la creación significa que en realidad ni siquiera sabemos comprender la naturaleza de la creación. No estamos entendiendo a la creación, no estamos comprendiendo la creación en su forma más elemental y profunda, tal como el Señor la definió. Así que si eso el apóstol Pablo lo está hablando de la cultura griega, de la cultura romana, que son las civilizaciones más filosóficamente inteligentes que ha dado la sociedad, que ha dado la humanidad, y les está diciendo, en realidad son necios, pues lo que está diciendo es que todas las sociedades son así. Y nosotros, aunque vivamos en una sociedad con adelantos, con teléfonos, con electricidad y con todas esas cosas que no tuvo el apóstol Pablo, aún así sigue siendo una sociedad necia. Sigue siendo la misma historia. No hay ninguna diferencia entre lo que ahora está pasando y lo que ahora estamos viendo que lo que sucedió hace 2000 años o incluso antes, ¿verdad? Es la misma historia. Siempre es lo mismo. De hecho, Salomón escribe en su libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre es lo mismo, siempre es la misma historia. Y entonces lo que antes fue, volverá a ser. Lo que estamos viendo ahora en nuestra sociedad es lo mismo que estamos viendo acá y es por eso que aplicamos los mismos principios. Estos no son principios que quedaron ya caducos, son principios de hecho universales y que el hombre siempre tiende a tropezar con la misma piedra. Como dice el apóstol Pedro, el perro regresa a su vómito, ¿no? También menciona la puerca lavada, regresa a revolcarse en el cieno. Es la misma historia con el ser humano. Es lo mismo que estamos viendo con nuestra sociedad, eso es lo que ahora tenemos teléfono e internet. Pero es lo mismo, ¿verdad? La maldad humana. Digamos, el problema no es el gran narcotráfico que existe, es la maldad humana, que le provoca los vicios, que lo sumerge en los vicios, que lo somete a los vicios. Ese es el problema. El problema no es en sí la cerveza, que es mala, por supuesto. Por supuesto que es malo todo eso, todos los vicios son malos. Pero el problema genuino, eso no existiría si no existiera la maldad humana en cada corazón. Ese es el problema. Lo cual es alimentado, fomentado, sobreexcitado, etcétera, etcétera, por todos los vicios, las pasiones y todos los desórdenes que el hombre ha logrado inventar. El hombre es necio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aleja de Dios, negando a Dios cuando es tan clara la presencia y la imagen de Dios a través de todo lo que Él ha creado. Él lo dejó así, precisamente, para manifestarse a través de toda su creación, para que todos entendieran que Él existe. No creo que pensando en el pecado que vendría después, sino que porque irremediablemente todo lo que Él crea habla de su presencia, habla de su gloria, habla de su majestad. El hecho de negar la presencia de Dios en todo lo que Él ha creado es una necedad, es una necedad. Y entonces hay que echarle la razón o darle el propósito de su origen a la madre naturaleza o a los alienígenas o a cualquier otra cosa que se nos ocurra, pero lo importante es no creer en Dios. Eso es lo único que importa, no creer en Dios. Buenas tardes, Marisol. Estamos viendo Romanos 1 y vamos a pasar al versículo 23. Siempre tengan sus Biblias abiertas. Les comenté la semana pasada que leyeran un poco, a ver si leyeron esto o si tienen dudas al respecto. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Creo que dice Leo la semana pasada la idea del diablo, no estoy seguro, pero sabemos que sí, obviamente el diablo es el tentador, el diablo es el mentiroso, como dice el Señor Jesús, el diablo es el padre de mentira y miente desde el principio, él es el que ha inventado todas las mentiras. De hecho, vemos una similitud muy extraña, muy sospechosa entre todas las religiones paganas, la religión babilónica, la religión egipcia, la religión oriental. Vemos muchas similitudes que casi nos hacen entender que vienen del mismo origen y obviamente sabemos que el mismo origen es el diablo. El diablo es el que ha inventado el paganismo. El diablo es el que ha dicho, este es tu Dios, este es tu verdadero Dios, pero sin ninguna razón genuina, sin ningún propósito, o probablemente las mismas señales del diablo. Sabemos
en el tiempo de Moisés, cómo los magos del faraón lograron hacer manifestaciones gloriosas, por así decirlo. Pero por supuesto, las manifestaciones que Dios hizo sobrepasaron en gran manera cualquier señal que podía hacer cualquier brujo que estaba en la corte de Faraón. El punto es que ninguna de todas esas cosas justifica. El que haya señales no justifica, el que haya apariciones no justifica. El apartarse de Dios, el alejarse de Dios y el empezar a buscar o a seguir a este Dios. ¿Por qué digo estas cosas? Estas cosas son importantes porque, digamos, en el caso del catolicismo hay muchas personas católicas que siguen el catolicismo no por una verdad de escritura o una verdad que viene pasándose a través de las generaciones, que ha sido respaldada precisamente por la fidelidad y la fe, no solamente de Dios, sino de los siervos de Dios. No es eso, sino que en realidad muchas situaciones de los católicos vienen por causa de un sueño, por ejemplo, o por una visión, la manifestación de Fátima o alguien así. Es a través de esas cosas que muchas veces crean sus doctrinas o alguna tergiversación, precisamente, alguna tergiversación de la palabra de Dios. Simplemente con aquello de Caná, las bodas de Caná, cuando estaban, no sé si recuerdan de ese pasaje, cuando estaban y que les faltaba el vino, le preguntan a María, María le dice, hagan lo que mi hijo les diga. Y simplemente con esa frasecita ya atribuyen que toda la iglesia es de María y que María nos guía a Jesús. Simplemente con esa frase. Es cierto que está en la Biblia, pero esa frase no nos da ninguna doctrina de fe, ni mucho menos a toda la iglesia. María ni siquiera le estaba hablando a creyentes, ni estaban hablando nada sobre la fe. Estaban hablando simplemente de que no tenían vino ya en la boda. Eso era todo. Por supuesto que el Señor hizo un milagro, pero María no lo sabía. No sabía qué iba a hacer. De hecho, el Señor Jesús en cierta forma la rechaza. Pero no quiero entrar a todo eso. O sea, lo que quiero decir es que buscan cualquier pensamiento. Y es ahí donde nos damos cuenta y toma sentido todas estas palabras del apóstol Pablo. Se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, sus razonamientos son tan ilógicos, sus razonamientos son tan mediocres para alejarse de Dios por eso, ¿no? Y es estas cosas las cuales nosotros tenemos que ser precavidos, ¿verdad? Porque alguien traiga un supuesto nuevo don, no quiere decir que verdaderamente es ungido por Dios. Que para empezar, ¿en dónde está? ¿En dónde está aquella danza del Espíritu? ¿En dónde está aquel don de la risa? Porque ya se acabó, el Espíritu Santo ya se cansó de hacer todas esas cosas. Entonces, es vanidad. Todo eso es vanidad y es símbolo y es muestra de un alejamiento precisamente de la palabra de Dios. Cuando se alejan de la palabra de Dios, empiezan a darse malas situaciones, empieza a darse el sectarismo y otras cosas que ya, pues obviamente viene después la condenación. Se alejan, viene el pecado, viene el envanecimiento y etcétera. La caída del ser humano entonces es bastante grave precisamente en esto y viene a darse poco a poco. Viene a darse poco a poco. ¿Por qué yo estoy sujeto a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi razón para estar sujeto a la palabra de Dios? Y mi razón es nada más porque tuve un momento especial, que los momentos especiales son buenos, pero no son doctrina, no son una verdadera nutrición. Las cosas gloriosas que puedan pasar no son valiosas, son importantes, son maravillosas, y sí son señales, pero son eso, son señales. Que el Señor me haya sanado es algo maravilloso, que el Señor me haya sanado, pero eso no quiere decir que el Señor ya me puso arriba de todos los apóstoles o cualquier cosa que yo quiera inventarme. No es así. Simplemente son señales de la presencia genuina de Dios, tal y como Él lo ha prometido a través de su palabra, y Él quiere que conozcamos su palabra precisamente para saber qué hacer, cómo servirle, cómo adorarle y cómo ayudar a otros. Y obviamente servir a otros, servir al Señor al servir a otros. Entonces, vemos este desconocimiento, vemos este decaimiento. ¿Por qué los católicos adoran tanto a María? Bueno, en realidad todo eso se debe a un sueño. Un sueño fue lo que pasó. Un sueño vino. Ya ni siquiera me acuerdo el hombre pero este hombre tuvo un sueño en donde había una escalera blanca y había una escalera roja. Él era católico, pero de aquel católico del año 1000, por ahí, ¿verdad? En donde no se sabía si de verdad eran iglesias o no eran iglesias. Y entonces
Estaba ahí, estaba una escalera roja y estaba una escalera blanca. Entonces el Señor en su sueño va a ver en la escalera roja y en la escalera roja mira al Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba con ira, estaba con odio, estaba con cara de molestia, estaba enojado. Entonces, obviamente, el Señor no quiso subirse en la escalera roja. Entonces va a la escalera blanca y cuando mira arriba de la escalera blanca, ahí estaba el rostro de María. Ahí estaba María, ¿no? No solo el rostro, estaba en completa María. Y María estaba feliz, sonriente, amorosa, dichosa, alegre. Y esa fue la razón. Esa fue la razón precisamente por la cual se lo va a contar entonces a sus curas, a sus amigos curas o lo que sea. Y entonces, bueno, dicen, ya se dan cuenta que qué gran bendición es María y cómo María está llena de misericordia y cómo el Señor está llena de enojo. Esa consecuencia de eso que vienen las doctrinas del amor de María, de que María es la madre de Dios, que María es intercesora, perdón, y que también es corredentora, por cierto. No hay ninguna verdad escrita y lo que vemos son las mismas características, el mismo desvío, la misma maldad. Lo mismo que nos está explicando el apóstol Pablo. Bienvenida Ileana, bienvenido Guillermo Cruz, no sé quién, no sabemos quién es, pero bienvenido al estudio. Estamos leyendo Romanos 1. Vamos en el versículo 23. Por favor, si tienen sus Biblias abiertas. Romanos 1, 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Quién lo hizo? Ellos. Ellos lo cambiaron. El Señor jamás ha mandado que se le adore por medio de una imagen. Son ellos quienes han cambiado las cosas. Son ellos quienes han metido las cosas. Más bien la Biblia es más que clara que no se debe adorar con imágenes. La Iglesia Católica sigue adorando con imágenes. Ellos dicen que no. Ellos dicen que no las adoran, ellos dicen que no significan nada para ellos, pero los toman como un amuleto, al igual que cualquier forma de paganismo, sin ninguna distinción. De hecho, hasta cambian los mandamientos del Señor. No te harás imagen de ninguna cosa semejante, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Todo eso es un mandamiento. Ellos lo cambiaron. Perdón, lo cambiaron en algunas de las Biblias, pero donde más lo pueden encontrar ustedes es en un catecismo. Ustedes pueden buscar en el catecismo, cuando se da la primera comunión a los católicos, pueden buscar en cualquier catecismo, van a encontrar los 10 mandamientos y van a encontrar los 10 mandamientos cambiados. Van a encontrar que dice, guardarás o honrarás, no recuerdo, las tradiciones. Y eso jamás es parte de jamás ha sido parte de uno de los mandamientos. Ellos lo cambian precisamente porque saben que están contraviniendo la palabra de Dios al utilizar las imágenes, la imagen de María, la imagen de Jesús, la imagen de los santos, cualquier imagen, no importa. Saben que están contraviniendo la verdad de Dios, la están cambiando, lo están trastornando. Pero son ellos quienes lo cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bien, este versículo es muy importante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El apóstol nos está dando en breves palabras y en muchas frases, muchas cosas bastante valiosas. Dios los entregó, bueno, vamos a dejar eso para de último, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia es la maldad. Es una palabra que también la vemos en Santiago, y Santiago nos hace toda esta explicación acerca de la tentación. Dice que nosotros somos tentados conforme a nuestras concupiscencias. Las concupiscencias son esos deseos de la carne, esos apetitos que vienen a nuestro ser y que pues nos agradan, que son malignos, pero que nos agradan. Y la tentación viene de afuera, generalmente es el diablo quien nos tienta, él es el tentador por excelencia, y entonces somos nosotros quienes caemos. En las concupiscencias de sus corazones, esas partes son muy importantes, ya que más adelante el apóstol Pablo da a entender
que tal vez de los pecados más aberrantes que existen está el homosexualismo y el lesbianismo. Y es muy importante entender desde aquí que en sus corazones está esa concupiscencia. Es maldad que está en sus almas. Los homosexuales dicen, incluso, por cierto, el Papa de la Iglesia Católica también lo dice, que Dios ha creado a los homosexuales así, homosexuales, por cierto. Y que los ama así, por cierto, eso lo dice el Papa, que ama a los homosexuales así, homosexuales, así los ha creado Dios, así los ama Dios. Pues entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Este versículo nos dice que definitivamente Dios no tiene nada que ver con el pecado de ninguna persona. Es en sus propias concupiscencias de donde nace, de donde surge el pecado. Sus malas acciones, sus malos deseos, sus malos propósitos, todo lo que ha hecho mal viene de su propia carne, de su propio ser, está en sus concupiscencias. Esto viene heredado a través del ser humano, es decir, nosotros todos heredamos el pecado y le heredamos el pecado a nuestros hijos. Eso es algo inevitable. Algunos piensan y algunos se sujetan a aquello de las maldiciones. Bueno, existen ciertos debates si todavía continúan o no continúan las maldiciones, pero podríamos decir que la situación de las concupiscencias sí es una maldición que todavía sigue, que todavía se transmite, que todavía se hereda. No hay pierde. Si ustedes tienen hijos, les heredaron sus concupiscencias. No hay para dónde y no pueden evitarlo. Ellos tienen sus concupiscencias gracias a ustedes. Ustedes tienen sus concupiscencias o su maldad o su deseo de pecar gracias a sus padres de sus abuelos y así. De ahí viene. No viene de Dios. Dios no hizo eso. Dios no puso eso. Y sabemos que la maldad obviamente del homosexualismo y el lesbianismo viene precisamente de las concupiscencias. Más adelante el apóstol Pablo nos habla sobre eso. En las concupiscencias de su corazón. Esas concupiscencias están en el corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo de que las concupiscencias están en el corazón, vamos a ver ciertas cosas, porque más adelante el apóstol Pablo en esta misma carta nos dice que nuestra maldad está en nuestros miembros. Entonces, aquí están en el corazón, más adelante el apóstol Pablo nos dice que están en nuestros miembros, así que tenemos esas dos fuentes en realidad. No es que una sí y la otra no, en realidad las dos, pero desde ya se los empiezo a comentar porque más adelante lo vamos a ver. Esa maldad está en nuestros corazones, esa maldad nos impulsa y recuerden que el corazón es aquello que nos impulsa, donde están nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestro deseo, nuestra alegría, nuestra felicidad, ahí está la concupiscencia. De hecho, Jeremías dice que el corazón del hombre es más engañoso que cualquier cosa. Jeremías también dice, maldito el hombre que confía en el hombre, precisamente porque su corazón es malo, porque hay maldad en su corazón. Y podríamos decir, no podemos evitarlo. Tenemos malos deseos, esas son nuestras concupiscencias. Piensen sus malos deseos, piensen sus malos propósitos, su deseo de ira o su sentimiento de ira, su sentimiento de rencor, todas esas son concupiscencias. Y todo ese deseo también de pasiones. Pero ¿qué pasa? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, dice el principio del versículo. Dios los entregó. Dios los entregó. Es muy interesante eso. El apóstol Pablo no está hablando de creyentes. Quiero señalar eso. El apóstol Pablo no está hablando de creyentes, el apóstol Pablo no está hablando de judíos, el apóstol Pablo no está hablando sino de, como lo veíamos antes, básicamente era de la cultura griega, cultura romana, de todas las civilizaciones. Pero como se alejaron de Dios, como se volvieron idólatras, como empezaron a hacer lo que a Dios le desagrada, Dios los entregó a la inmundicia. Y esto es muy importante y lo vamos a ver a lo largo del capítulo, porque el apóstol Pablo sí, el Señor, Dios, ejerce su poder de restricción sobre la maldad humana. Aun cuando esta humanidad no le conozca, es decir, aunque la iglesia no esté en ese lugar, en ese país, en ese dominio, en esa ciudad, aún así el Señor ejerce su efecto de restricción, sí, sí lo ejerce, sí lo hay. ¿Y qué pasa entonces cuando empezamos a ver que una ciudad,
que un gobierno, que un imperio, aunque ahora ya no existen formalmente, o al menos no a las claras, empieza a degradarse, empieza a decaer, empieza a convertirse en un lugar malvado, un lugar lleno de pecado, un lugar lleno de mentira. Lo que estamos viendo son estos mismos pasos, este mismo punto. Empezaron a envanecerse en sus razonamientos. Se empezó a entenebrecer su razonamiento. Su corazón se empezó a entenebrecer, es decir, cada vez más fueron entregados a la maldad de su corazón porque las concupiscencias están en su corazón. Y Dios mejor los dejó ir. Simplemente los soltó. Se desinteresó de ellos. Y ellos entonces fueron todavía a convertirse en más pecadores. Ese es el propósito y es el proceso que el diablo quiere en las personas. Dios todavía ejerce cierta restricción sobre las personas, no una restricción total, pero ejerce cierta restricción. El punto es, mientras más se aleje esa persona, mientras más desobedezca a Dios, mientras más rechace a Dios, lo único que va a pasar es que en sí toda la sociedad, toda la ciudad, toda esa familia, incluso también, será entregada a mayor y mayor maldad. No estoy señalando a nadie. De hecho, tenemos que señalarnos a todos nosotros. Hay maldad en nosotros, hay bien en nosotros, porque estamos buscando de Dios. Hay cosas buenas. Si estamos buscando a Dios es porque hemos recibido cosas buenas de Dios, queremos dar cosas buenas a Dios, queremos servir y le hemos servido. Eso es algo bueno, pero también tenemos que entender que hay maldad en nuestro corazón. Esas son las concupiscencias que están en nuestro corazón. Y sobre esas cosas, sobre esa base, trabaja el diablo. El diablo trabaja sobre las concupiscencias de nuestro corazón para hacernos caer, para hacernos desobedecer de Dios y, si es posible, rechazar la fe. Rechazar la fe y apartarnos de Dios, de la iglesia completamente y convertirnos peor que lo que sería cualquier ser humano que no ha recibido a Cristo. Ese es el propósito del diablo. Es el mismo propósito. Pero el fallar o el negar que todavía hay maldad en nosotros es antibíblico. Ahí están las concupiscencias en nuestro corazón y de hecho tenemos que lidiar con ellas todos los días, lo más seguro. Ciertas pasiones, ciertos deseos, ciertos propósitos, cierta soledad, cierta ira, cierto enojo, todas esas son partes de la concupiscencia. Todo eso. Leíamos en el penúltimo capítulo de Gálatas, eso fue hace varias semanas, ahí están todas las obras de la carne y están celos, iras, contiendas, todas las obras de la carne. Todo eso tiene que ver con las concupiscencias. Nace en nuestro corazón, pero no es todo nuestro corazón, es las concupiscencias que están en nuestro corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí ya entra el tema más difícil. No sé si tienen preguntas hasta ahí o comentarios. ¿Algo que quieran comentar? Bien. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir eso? Creo que tal vez nosotros no nos preocupa tanto, ¿no? De hecho, ni siquiera vivimos en una sociedad donde se valore tanto y cosas como la castidad, por ejemplo. El, de hecho, vivimos en una sociedad en donde la virginidad es un sinónimo de torpeza, sinónimo de mediocridad, o peor, de estupidez, alguna cosa así. Si un hombre es virgen, por así decirlo, si un hombre es casto, o si un hombre no anda con una mujer, entonces no es verdadero hombre. De hecho, lo más seguro es que le gustan los hombres, entonces, pero no quiere decirlo, todavía no ha salido del closet. Entonces, vivimos en una sociedad en donde se denigra las cosas buenas, lo que es sano, lo que es justo, lo que es correcto, se denigra y se desprecia, y lo que es malo se alaba. Y muy probablemente es por eso que nosotros hemos aprendido a ser así. Nosotros hemos aprendido a no ver lo bueno, en conservar lo bueno, en mantener lo bueno.
La deshonra del cuerpo, para empezar, podríamos decir la enfermedad. ¿Por qué viene el SIDA? ¿Por qué vienen algunas hepatitis? ¿Por qué vienen las infecciones de transmisión sexual? ¿Cuál es la razón? Esa es una forma de deshonra del cuerpo, porque vienen estas cosas debido a que yo deshonré mi cuerpo y significan una deshonra de mi cuerpo. Vienen estas enfermedades a mi cuerpo precisamente por promiscuidad. Regularmente vienen por promiscuidad. Se enferma la sangre, se daña la sangre, se arruina la sangre. Es un ejemplo, es una forma. Otro ejemplo vemos con los transgéneros, los hombres o las mujeres que están cambiando de sexo, cómo ellos están deshonrando su cuerpo, dejando su forma de ser. Lo que ellos eran lo desprecian, lo desechan y vamos a ir viendo todavía más de estas características que nos da el apóstol a través de este pasaje, pero tiene que ver con eso. Algo muy importante lo vemos también más adelante en las cartas, en donde un escritor del Nuevo Testamento menciona que los ángeles deshonraron su propia habitación. Esto se está hablando de los ángeles que en el tiempo antes del diluvio, previo al diluvio, bajaron a la tierra y tuvieron relaciones íntimas con las mujeres. Tomaron por esposas a hijas de los hombres, mujeres normales, y tuvieron hijos con ellos. Los escritores, hay un escritor del Nuevo Testamento que menciona y dice que estos ángeles deshonraron su habitación, es decir, deshonraron lo que ellos eran, dejaron de ser lo que ellos eran, despreciaron lo que ellos eran y quisieron volverse a esto, que por cierto no fueron los únicos, más hubo, de acuerdo con los escritos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento. Es decir, Dios les ha hecho gloriosos, Dios les ha hecho de una forma y la forma como Dios les ha hecho de una forma correcta. Es tal vez la mejor forma de verlo así. Pero estos ángeles quisieron, no, ya no queremos ser ángeles. Entonces bajamos y vamos a ser como cualquiera de los seres humanos. Por supuesto, nos vamos a erigir como los dioses de esos seres humanos. Y es a eso a lo que se refiere el escritor. ¿Cómo puede un ser con esa gloria, con esa potencia, con esa fuerza, como ángel, bajar a la tierra y convertirse casi como si fuera cualquier ser humano? Básicamente es esa la deshonra que nosotros estamos viendo acá. El ser humano, lo que pasa con las concupiscencias, ¿qué sucede? Que llegamos a deshonrar nuestros propios cuerpos. Prueba de eso, señal de eso, imagen de eso, podría ser, como les mencionaba, las infecciones venéreas. Es simplemente una prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de que estoy degenerando mi cuerpo, estoy deshonrando mi cuerpo, estoy maltratando mi cuerpo, estoy dañando, estoy haciendo efectos contrarios sobre mi propio cuerpo, estoy dañándolo. Esos son los efectos de la concupiscencia, o sea, son los efectos del pecado. Y son efectos que deberíamos tratar como creyentes, como les decía. No se trata de señalarnos a todos, porque en realidad tendríamos que señalarnos a todos. No es solamente señalar a unos cuantos. Tendríamos que señalarnos a todos, pero tenemos que entender la verdad de la maldad para que cuando caigamos entendamos que el castigo de Dios lo que hace es precisamente evitar las consecuencias fatídicas, las consecuencias más terribles, precisamente de nuestra maldad. Cuando vemos entonces la condenación eterna, que el ser humano se ha echado a ese horno de fuego, a ese horno candente lleno de la ira y del odio y de la furia de Dios, no estamos viendo simplemente a alguien que está siendo quemado, estamos viendo a alguien que está llegando a la deshonra absoluta por causa de seguir su propia maldad, las propias maldades de su propia concupiscencia que está en su corazón. El ser humano tiene dos caminos, o sigue la maldad de su corazón o sigue la verdad de la palabra de Dios. Solamente esos dos caminos puede seguir. No hay muchos caminos a Dios. ¿Esto quiere decir que nosotros en Cristo Jesús automáticamente ya no tenemos concupiscencias, ya no hay maldad en nuestro corazón? No, pero tenemos el poder para vencer esas concupiscencias. Esas concupiscencias ya no nos denigran, ya no nos deshonran, como aparece acá. Esas concupiscencias, aunque pueden entenebrecer nuestros pensamientos, y eso es muy importante, especialmente cuando una forma de pensamiento se convierte en algo sectario, es muy importante porque puede ser que todo esté influenciado por el pecado. Es entonces necesario que
Consideremos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y si lo estamos haciendo correctamente delante de Dios, porque si no lo estamos haciendo correctamente delante de Dios, probablemente vengan consecuencias malas. El pecado no es cualquier cosa. La maldad no es cualquier cosa. Y nuestros corazones, esas concupiscencias que están en nuestro corazón, no son cualquier cosa. Debemos restringirlas. Ya están siendo restringidas por Dios y nosotros debemos seguirlas restringiendo, no dejarlas que hagan lo que quieran, no entregarnos a esas cosas, al dominio de todas esas cosas, porque vemos que las consecuencias son mentales, son sentimentales y también el cuerpo empieza a ser deshonrado. ¿Cuál es la consecuencia de que el cuerpo sea deshonrado? Lo vamos a seguir viendo. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nuevamente habla del cambio de Dios. Otra vez nos habla de cambiar la verdad de Dios. Cambiar de Dios, cambiar la forma de Dios, cambiar el pensamiento de Dios, cambiar la forma de entender a Dios. De todas maneras, se alejaron de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, otra vez sale Dios, pero ahora vemos a Dios en un sentido distinto. Por cierto, no sé si hasta aquí tienen dudas o preguntas o comentarios. Porque vamos a entrar a algo más fuerte todavía. Vean que la degeneración humana no termina ahí. La degradación del ser humano no termina ahí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por cierto, aquí el apóstol Pablo les está explicando a los romanos de dónde vino toda esa maldad de su cultura. Ya lo hemos explicado, ya lo hemos dicho en estas 2 semanas de introducción o estas semanas de introducción que hemos visto, que la cultura romana, obviamente todos sabemos que era déspota, asquerosa, malvada, maligna, de lo peor, terrible. Su diversión era ver cómo mataban gente, ya lo hemos dicho. Así que tengan eso presente. El apóstol Pablo les está hablando, esta cultura, este tiempo, esta situación es por esto. Por esto, versículo dice 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí vamos a detenerlos, pues obviamente está hablando de un tema muy importante, es el homosexualismo. Y sabemos que la religión, bueno, que la cultura griega desde el principio básicamente estaba llena de homosexuales, ¿no? Tenemos a Alejandro Magno, ¿verdad? Tenemos las grandes leyendas, Aquiles, etcétera, todos esos que estaban llenos de homosexuales y esa fue la cultura que heredaron los romanos, obviamente. Y los romanos estaban llenos de homosexuales, de hecho era tan común eh, que no había ningún problema en que una pareja de hombres se dieran regalos entre sí, que se besaran entre sí. Los baños romanos era algo normal y bien conocido, que era para ir a tener relaciones hombres con hombres extraños sin ningún problema, o hacer orgías incluso. Así que el apóstol Pablo aquí está tocando temas sensibles. Está tocando temas muy delicados y nos está hablando precisamente de dónde vienen todas estas cosas. Por cierto, si se dan cuenta, es apenas la primera carta, de las primeras cartas, la primera fue Gálatas, que escribió el apóstol, después Romanos. Y lo que estamos viendo es que ya está tocando temas sensibles para nuestro tiempo. Nosotros vivimos ahora en un tiempo en donde, por ejemplo, si usted dice algo en Canadá, dice algo contra los homosexuales, lo meten a la cárcel o contra el lesbianismo. Si va a Europa y dice algo incluso contra la pedofilia, empiezan a atacarle y si no estoy mal también empiezan a levantarle juicios porque ya quieren hacer correcto y bueno la relación entre hombres adultos y niños.
allá en Europa. Vivimos en un tiempo completamente alejado de Dios, pero lo que estamos viendo, y es lo importante de esta palabra porque tenemos que aplicarla a nuestro tiempo, lo que estamos viendo es que Dios está alejando a la gente de Él. Dios los está entregando a toda su maldad de su corazón. ¿Cuál es el propósito de Dios? De la forma más sencilla posible a expresar es que el hombre malvado se vuelva más malvado, que su maldad fuera sobre naturaleza maligna, malvada y espantosa. Esa es la idea, ese es el propósito. Y es precisamente lo que pasa con una sociedad que se aleja de Dios y es precisamente lo que pasa cuando la iglesia se aleja del verdadero mensaje del Evangelio. Es cierto que nosotros no se trata que hablemos todo el tiempo de pecado. Es cierto, no se trata de eso, pero no se trata tampoco de que nos entreguemos a la maldad. O peor, que digamos que algo malo es bueno, como lo hacían los israelitas. Los israelitas hicieron eso y el Señor les achacó eso. Les llamó la atención eso. Ustedes ya llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya piensan que buscar a Dios es malo y alejarse de Dios es bueno. Pues bueno, estas son las consecuencias. Pasó con los israelitas en aquel entonces, por cierto, pasó con los romanos, aunque ellos nunca conocieron a Dios, pero por eso vimos el principio del pasaje. Todo el principio del pasaje, todo, nos habla de un Dios que se expresó y se expresa a todo ser humano sin excepción a través de su creación, a través de la creación de él mismo, del mismo hombre, de la misma persona. Tiene que ver a Dios y el diseño de su gloria, de su poder, su potencia, su inteligencia en sí mismo, en el diseño de su propio cuerpo. Así que nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo. Nadie tiene excusa, pero cambiaron la verdad de Dios, trastornaron la verdad de Dios, empezaron a cometer idolatría, empezaron a llamar a otros dioses, entonces Dios se fue alejando. Pero no solamente se fue alejando, lo que estamos viendo, versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No sabemos exactamente qué es. Una barrera, algún neurotransmisor, algún líquido en el cerebro, qué dispositivo es lo que sucede en el cerebro, qué pasa. Obviamente Dios lo sabe, pero aquí el apóstol Pablo simple y llanamente nos lo explica. No nos da qué es lo que pone el Señor en el cerebro, qué es lo que pone el Señor o qué quita el Señor en el corazón. La verdad no lo sabemos, pero sabemos que Dios hace algo. Dios hace algo castigando a esas personas. Castigando a esas personas. Dios los entrega, versículo 26, a pasiones vergonzosas. ¿Se dan cuenta cómo los homosexuales no fueron creados por Dios así? ¿Se dan cuenta cómo todo lo que dicen los homosexuales no es así? O no solo los homosexuales, ahora ya hay tantísimo disque género. Y que todos dicen algo así como que así me hizo Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada, pero no, señor o señora, Dios no lo hizo así. Hay maldad, hay concupiscencias en el corazón de todos, absolutamente de todos, sin excepción. Pero lo que pasa con su maldad es que usted se entregó tanto y riñó tanto contra Dios y odió tanto a Dios y despreció tanto a Dios que Dios simplemente lo castigó al entregarlo todavía más a esas pasiones vergonzosas. Estas cosas se encendieron en usted precisamente porque usted ha hartado a Dios, ha molestado a Dios. Estas cosas no viven en usted simplemente porque sí. Estas cosas no están funcionando en usted porque ya, usted se alejó de Dios. Dios le entregó a estas pasiones vergonzosas, como menciona, y lo describe. No utiliza ciertas palabras chistosas como ahora, bueno, hasta ahora dicen, de hecho dicen, imagínense el nivel de blasfemia al que llegan, que dicen que Jesús era homosexual, porque conoció a Juan. Y porque decía conocer y conoció a Juan, entonces eran homosexuales. O David también. Cuando David conoció a Jonatán, que ya por eso eran homosexuales, porque en aquel entonces decir conocer significaba tener relaciones sexuales. Aquí el apóstol Pablo simplemente nos lo deja bastante claro. No hay ninguna forma de
desvariar en la forma de expresarse del apóstol. El apóstol no está usando eufemismos. El apóstol Pablo no está usando figuras. El apóstol Pablo lo está diciendo claro y simple. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Claramente está hablando del homosexualismo. Se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando esto deja de ser vergonzoso, entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo una sociedad completamente degradada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Vemos a una sociedad, miren, homosexuales siempre ha existido, lesbianas siempre han existido. El punto es que todo esto es vergonzoso. Y todo esto queda bajo la vergüenza. Ahora lo que estamos viendo es una sociedad tan degradada, tan podrida, tan espantosamente negra, que ya ve esto como normal y quiere ver esto como normal y quieren que todos veamos esto como normal. Ahí estamos. Esa es la situación y esa es la civilización en la cual nos encontramos ahora. Contraviene completamente todos los principios de Dios y díganme si el Señor no está airado. Al principio de este pasaje estábamos viendo versículo 18. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios. Póngase a pensar en esta sociedad en la cual ahora nosotros vivimos, en donde uno no puede decir nada contra los homosexuales porque entonces, no solamente que lo rechacen a uno porque es muy puritano o muy dependiente de los valores humanos. No, no es simplemente eso, sino que ahora ya uno es mal visto si uno rechaza estas cosas. Uno es boicoteado, desechado y despreciado. Ahora todas las series tienen que tener homosexuales y lesbianas. Disney incluso también tiene que exaltar el lesbianismo y el homosexualismo. Es de todos los días. Es lo que ahora se da, es lo que ahora vemos. Y lo que estamos viendo entonces es una sociedad que cada día está más y más alejada de Dios. No digamos la música, podemos hablar de tantísimas cosas. Una sociedad tan alejada de Dios, lo único que va a provocar es la ira de Dios sobre ella y que Dios le esté castigando. Y llamó la atención a esto. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Vean, principio del versículo 26. Ahora, versículo 27, vean al final cómo dice. Cometieron ellos hechos vergonzosos, hombres con hombres, dice, pero al final dice, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. El hecho de que haya cada vez más homosexuales, más lesbianismo, más desviaciones, más aberraciones y más estas cosas, lo que estamos viendo es ya el principio del castigo de Dios sobre la civilización, sobre esa generación. Y llamémosle la nuestra, ¿no? Sobre nuestra generación. Estamos viendo una explosión de toda esta desviación, de todo este pecado, de toda esta maldad, y esto no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa precisamente. No solamente porque hay una explosión de maldad a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y no estoy hablando simplemente de pornografía, estoy hablando de las redes sociales, las comunes que conocemos, Twitter y todo eso sirve para la pornografía, todo eso sirve para la explotación sexual y para la seducción. No hay ninguna excepción. Pero no es simplemente eso, sino también que la iglesia ya no dice nada. La iglesia se quedó muda, está callada. No somos perfectos, no estoy diciendo que seamos perfectos, somos malos. Pero se nos está olvidando al menos decirle a las personas, oigan, esto va mal. Esto va a terminar muy mal. Si ustedes creen que van a ser 100 años de esto, 200 años de esto, están muy equivocados. De hecho, hace algunos años habían algunos predicadores que formalmente ellos no se llamaban profetas porque creo que ya no debemos considerarles así. Pero en cierto sentido ellos recibieron revelaciones y ciertas profecías y en donde decían, viene una avalancha, así lo describían, viene una avalancha de pecados sobre el mundo. Viene una avalancha de maldad.
a desatarse sobre los seres humanos. Y todavía no estaba fuerte lo de Twitter, todavía no estaba fuerte lo de Instagram y todas esas cosas que solamente sirven para seducir y exacerbar toda esta maldad. Pero eh, yo digo, se cumplieron todas esas cosas. En ese entonces yo sí sabía que venían cosas malas, pero bueno, no dije mayor cosa, pero lo cierto es que sí se cumplieron esas como profecías, llamémosle. ¿Qué más maldad hace falta? Y lo que estamos viendo es el castigo mismo de Dios, Dios mismo castigando. Cada vez que vemos esos desfiles del orgullo homosexual y todas esas cosas, lo que estamos viendo es el mismo castigo de Dios sobre ellos. Ellos ya no salen de esas pasiones, ellos ya no salen de esa maldad. Claro, a no ser que, o sea, sí existe el arrepentimiento a través de Cristo Jesús y es el único que tiene poder de transformar a esas personas, el único. No es ir a la iglesia, no es asistir a terapias, no es ni siquiera leer la Biblia formalmente, sino ese poder que está en el Evangelio, que puede destruir a esa persona, pues ese es el verdadero poder del Evangelio, destruir a esa persona y rehacerla, transformarla, volver a construirla. Ese es el verdadero poder del Evangelio, que también es el poder del Evangelio que la iglesia ha olvidado. Ahora, el poder de la iglesia, o mejor dicho, los mensajes de la iglesia, pues son basados en siéntase bien, siéntase bonito, diga que es victorioso, diga que es victoriosa, que está bien. Y es motivación y es bonito, pero lo bonito no va a transformar ningún corazón. La iglesia ha dejado el mensaje fuerte y lo que transforma en las personas. Probablemente porque ya ni siquiera tiene fe de transformarse ella misma. Probablemente porque tal vez cree que Dios ya no puede transformar su corazón. No lo sé. La verdad no lo sé. O tal vez se han desviado, como lo que estamos viendo acá, por sus propias concupiscencias, por su propia maldad, han dejado el mensaje y entonces se han desviado. Yo no les estoy hablando porque yo sea perfecto, porque no soy para nada perfecto, pero conozco el poder de Dios y veo el poder de Dios y veo que Dios me llama y veo que Dios me castiga y veo que Dios me restringe. Ese es el poder de Dios sobre mi corazón. Yo no me dejo llevar por lo que siento, no me dejo llevar por lo que pienso, porque sé que soy malo. Y por supuesto caigo. Pero por eso mismo está el Evangelio, porque en el arrepentimiento viene entonces la purificación a través de la sangre de Cristo Jesús que transforma nuestra maldad, nuestros corazones. Tiene ese poder y obviamente regresarnos a esa unidad con Dios. Al estar cerca de Dios, nuestro corazón se mantiene correcto, nuestro corazón se mantiene fiel, nuestras concupiscencias se mantienen a raya. Ahí están, porque lastimosamente ahí están, no sabemos exactamente cuándo se nos quitan de nosotros, sino hasta la muerte. Sí es seguro que cuando estamos con el Señor ya eso ya no está, pero mientras estamos aquí tenemos esas concupiscencias y tenemos que luchar contra esas cosas, contra todas esas cosas. Pero lo que estamos viendo es algo bastante serio. Una sociedad que ya está siendo castigada por Dios. ¿Y cuántas iglesias están diciendo eso? Especialmente aquellas de las profecías maravillosas y contundentes, ¿no? Aquellas de las profecías de la renovación, de la restauración, de la transformación, de la exaltación y todas esas cosas. ¿Cuántas iglesias ven ustedes que digan, hey, ustedes ya, Dios está empezando a castigar, está empezando a dar sus juicios? Este es un problema muy fuerte. Dios está llamando la atención, muy, muy grave. Y deberíamos apresurarnos a hablarles a aquellos que no conocen de Cristo. Deberíamos apresurarnos a hacer conocer a aquellos que no conocen de Cristo, porque no sabemos, sí sabemos que los juicios de Dios vienen en progreso, vienen poco a poco y se dan hasta que vienen las cosas más terribles y las cosas que están profetizadas están por darse. No sabemos en cuánto tiempo, pero debemos apresurarnos. Y por supuesto, nosotros siempre restringir nuestros propios pensamientos y mente. No confiemos en nuestro pensamiento y nuestra mente. Si esos pensamientos están seguros en Cristo, entonces sí, están bien. Pero no confiemos, porque ahí es donde está la maldad, la ira, la contienda, las pasiones y todas las cosas malas. No nos entreguemos a eso. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada. Vean cómo el Señor, cómo el apóstol Pablo señala esto que hace Dios. El, Dios los entrega. Dios los entrega. ¿Mm? Nuevamente lo dice en el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y nuevamente lo dice el versículo 24, Dios los entregó a su propia inmundicia. Es decir, Dios dejó de llamarlos, Dios dejó de cuidarlos, Dios dejó de restringirlos, Dios sabía que había un peligro en el corazón del ser humano y siempre ha ejercido su efecto sobre cada corazón del ser humano. Pero si el ser humano decide alejarse de Dios y entregarse a la maldad, Dios simplemente lo deja, lo entrega y aún más lo empieza a castigar. ¿Cómo? Entregándolo a más maldad, a más inmundicia, a más desprecio, a más mentira, a más perversidad. Los entrega. Sí, ¿alguien está pidiendo la palabra? Soy yo, Paulita. Buenas noches a todos. Es que me conecté con otro usuario. Cuando mencionas, así me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, escuchamos. Ok. Cuando, ay, ¿dónde está? Ok. Donde dice Dios los entregó una mente reprobada. Yo recuerdo que en una oportunidad tuvimos un estudio donde nos platicabas de los límites de Dios. Y estudiamos ahí que eso de cuando Dios nos pone límites y a veces recibimos cierto castigo, bueno, entendemos que es porque Dios nos está cuidando y quiere que volvamos al camino correcto. ¿Esto tiene algo que ver con este pasaje? No, según el contexto que nos da aquí el apóstol, no tiene que ver con una disciplina, ¿verdad? Porque sí es bueno hacer esas definiciones. Una cosa es la disciplina y otra cosa ya es el castigo, ¿verdad? Pero también el castigo puede ser una disciplina, entonces por eso tenemos que revisar bien el contexto. Aquí está hablando de personas que no son creyentes. Aquí está hablando de personas que no son hijos de Dios. Aquí está hablando de personas que no tuvieron nada que ver con Dios. De hecho, el contexto que nos da el apóstol Pablo es de los romanos, de toda la cultura romana, de toda la cultura helénica que tiene que ver con los griegos. Entonces, el apóstol Pablo no nos está hablando de creyentes, los cuales son parte del pueblo de Dios y que Dios los está disciplinando. Ahí no es eso. Ahí a Dios los está empezando a castigar. Recordemos que todos los rebeldes serán castigados por Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que estos ni siquiera están esperando el morir para ir al infierno para empezar a ser castigados. No, desde ya están siendo castigados. No es para reprensión, no es para disciplina, no es para comprensión de su maldad ni ninguna cosa así como puede pasar en el caso nuestro. Recordemos que es lo que dice capítulo 12 de Hebreos. Al que Dios ama, lo disciplina. Si no nos disciplinara, entonces seríamos como bastardos. Sería como una indiferencia sobre todos nosotros. Entonces Dios no puede hacer eso. Al que ama, castiga. Y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Capítulo 12 de Hebreos. Entonces eso es diferente, ¿verdad? Ahora, el fenómeno que estamos viendo aquí es muy especial y muy particular. No sé si se están dando cuenta que el Señor entrega a las personas a la propia maldad de su corazón, a la propia maldad de su mente, no sé en qué parte está exactamente. Es una situación filosófica un poco complicada porque algo pasa en la persona que para empezar es restringida por Dios. Todos nosotros, todo ser humano es restringido por Dios debido a su influencia sobre el ser humano, pero debido a que el hombre se aleja de Dios, esta influencia se aleja de nosotros. Entonces Dios nos entrega a la propia maldad, no a nosotros, perdón, sino que a los seres humanos, ¿no? Al ser humano que no le conoce. Mientras más maldad tenga, mientras más se aleje de Dios, Dios lo entrega en su mente, en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus sentimientos, lo entrega a toda la maldad de su alma y esa maldad obviamente empieza a multiplicarse adentro de él, que se convierte en estas pasiones vergonzosas, como menciona aquí el apóstol Pablo, versículo 26. A estas pasiones vergonzosas, es decir,
Ya el uso natural, como menciona el apóstol Pablo, es decir, la relación natural de un hombre con una mujer ya no le satisface, ya no le significa nada. Eh, vean el desorden mental, ¿no? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran entre sí. Esa es la forma natural de su cuerpo. Pero en esta situación, el desorden mental, el desorden de pensamientos es tan grave que ya no siente nada, ni ningún deseo, ni ningún atractivo precisamente por estar y hacer lo que Dios le ha mandado, sino empieza a desordenarse y degradarse a sí mismo, perdón. Degradar su propio ser, degradar su propio cuerpo, degradar sus propios pensamientos. Prueba de eso vemos a los transgéneros que vemos ahora, en donde ya empiezan a cambiar, empiezan a usar hormonas, empiezan a usar esto, y es algo terrible ver a un hombre estarse transformando en mujer, porque obviamente ni va a ser mujer y deja de ser hombre, se convierte en otra cosa, lo cual no es atractivo ni ninguna cosa, y me parece que es el mejor ejemplo de esto cuando menciona el versículo 24, deshonraron sus propios cuerpos. Sus cuerpos se convirtieron en algo vergonzoso, su ser se convirtió en algo vergonzoso, en algo ilógico, en un engendro, podríamos decir, tal vez la palabra más exacta, en algo que no debería ser. Entonces, sí, con respecto a eso sería la aclaración bastante fácil y bastante elemental de que no estamos hablando de disciplina. El apóstol Pablo aquí no está hablando de disciplina. El apóstol Pablo está hablando aquí de la condenación y que el principio de la condenación de esas personas es lo que ya estamos viendo. Esa degradación, esa entrega a la maldad y obviamente conlleva un rechazo de Dios. Traten de hablarle a un homosexual acerca de la verdad de Cristo. No, no me refiero no me refiero de lo que dice Dios sobre el homosexualismo, sino de la verdad del Señor. Es que yo les diría que un borracho es más accesible relativamente para escuchar. Una prostituta es más accesible relativamente para escuchar la verdad del Evangelio. No que lo vayan a dejar ni que se vayan a convertir, pero un homosexual o una lesbiana traten de hablarle de Dios y lo odian, lo detestan. Para empezar, le echan la culpa. Para empezar. Muchos de ellos le echan la culpa a Dios porque dicen, Dios me dio este cuerpo y este cuerpo no me corresponde. Yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, dicen ellos, ¿no? O al revés, soy un hombre en el cuerpo de una mujer. Así que, ¿quién tuvo la culpa? Dios. Dios se equivocó. Dios tuvo el problema. Dios tuvo el defecto, ¿no? Ese es una situación problemática mental, elemental, de los sentimientos, de los deseos, de los propósitos a donde obviamente nosotros, aclarando, como hijos de Dios y creyentes, no podemos llegar, y o al menos espero que nunca lleguemos. Definitivamente no lo creo, porque Dios interviene ahí. Esa parte es muy importante. Vean que al diablo no lo mete el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no mete al diablo, aunque sabemos que es el tentador, sabemos que es el mentiroso, sabemos el que es el que se presentó así a culturas como la egipcia, o se presentó a culturas como los mayas, como los dioses, ¿no? Y se puso como Dios y empezó a exigir sacrificios y otras cosas malsanas. Pero el apóstol Pablo no mete al diablo en toda esta situación. Indica que el hombre es el culpable debido a las propias maldades de su corazón y porque él concluyó, sea por lo que sea, pero él concluyó que Dios era un perro, que Dios era un ave, que Dios era una persona que hizo muchas proezas o algo así. Entonces, debido a estas conclusiones, todo esto lo fue llevando al ser humano a degradarse en su mente, en sus pensamientos, a concluir cosas malsanas, cosas incorrectas, que pues obviamente terminaron degradando hasta su propio cuerpo y que Dios mismo empezara a castigarle en su propio cuerpo. El juicio divino ya está cayendo sobre esas personas, así como vimos al principio del pasaje, nuevamente, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios. Esa ira de Dios ya la estamos viendo y la estamos viendo sobre esta nación, sobre esta ciudad, sobre este continente, lo estamos viendo en todas estas naciones una y otra vez. Lo que estamos viendo es que la ira de Dios se está revelando sobre las personas, ya está el juicio divino empezando a caer y Dios simplemente los está entregando.
¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué pasa con toda esta situación? Y el pecado lo único que va a hacer es provocar más y más degradación. No queda de otra. No existe límite. El único que pone límite al pecado es Dios. ¿Cómo? A través del castigo, a través de la disciplina. Ahí sí entra la disciplina. Pero cuando el ser humano rechaza tanto la disciplina y desprecia tanto la gracia de Dios, lo único que pasa es que el pecado sigue, el pecado se multiplica, el pecado empeora, el pecado denigra. Aunque a esa persona ahí en su lecho de muerte le vayan a decir que se arrepienta y que pida perdón, como muchos tienen costumbre, pero la verdad no puede, porque tiene toda una vida llena de lazos y llena de maldad y llena de miseria, despreciando a Dios y tan solo en un segundo simplemente va a decir que no, que ahora sí ama a Cristo. Es decir, puede pasar, pasó con el ladrón que murió a la par del Señor Jesucristo, pero él recibió una revelación especial que no la voy a ver ahora, pero hay muchas personas que creen en realidad que están jugando con Dios y que saben cuál es la verdad y no reciben la verdad, rechazan la verdad, desprecian la verdad y cuando esté en mi lecho de muerte, ahí sí voy a decir, creo en Cristo. Eso es tratar de engañar a Dios, eso es tratar de jugar con Dios. Ahora vemos maldad y créanme lo que todo solo se va a poner peor. Solo se va a poner peor, como es el caso de Europa. Lo que pasó con Europa es terrible porque lo que sucedió ahí es que no solamente dejaron de creer en el cristianismo, rechazaron el cristianismo, sino lo que están haciendo es dejaron de creer en Dios. Les comentaba, creo que fue la semana pasada, de que incluso volvieron las iglesias, las volvieron cafeterías. No sé si se recuerdan. Las volvieron cafeterías, las volvieron librerías. Entonces, si allá hay algunos lugares en donde si usted quiere ir a comprar un libro, vaya a una iglesia, porque ya no es iglesia, es librería o un área de café, si quiere irse a tomar un café. Es así que rechazaron a Dios. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, lo que estamos viendo es una explosión, obviamente, de homosexualismo desde hace rato y todas esas desviaciones del género y lo que estamos viendo, obviamente, es un problema demográfico bastante serio debido a tanto aborto, pues ahí el aborto es correcto y promovido bastante. Y lo otro que estamos viendo, y esto es parte también del juicio de Dios, o al menos yo entiendo que también es parte del juicio de Dios, es esta explosión del Islam. Que el Islam, pues obviamente es una obra satánica precisamente que impulsa la muerte, la esclavitud, el sometimiento de las mujeres, el sometimiento de los niños, la degradación de las mujeres y tantísimas otras cosas, ¿no? No es una cosa de Dios, obviamente se nota precisamente en todos sus efectos, pero eso está llegando mucho a Europa. Dios los está entregando a eso. Dios los está entregando a eso precisamente para que empiecen a ver el castigo. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios y estamos en medio de un pueblo que se está degradando, sí. Podríamos decir que no tanto como al menos los que están alrededor, pero que se terminará de degradar. No queda de otra. No queda de otra. Pero el hecho de que otros se degraden, el hecho de que otros hagan lo malo no nos da excusa a nosotros de hacer lo malo. El hecho de que las iglesias dejen de hablar porque ya no es ni correcto o socialmente correcto estar hablando del pecado, pues nosotros vamos a dejar de hablar del pecado. No, no se puede hacer eso. Mire, si usted está cometiendo pecado, arrepiéntase, arrepiéntase y busca al Señor. El Señor le va a perdonar y el Señor le va a limpiar. Y entre en un estado de cambio, de transformación, de búsqueda, pero no se quede bien con eso. Usted no está bien. Tiene que entregarle ese mal de su corazón, como lo estuvimos viendo ahora, tiene que entregarle ese mal de su corazón a Dios y que el Señor se lo transforme, porque por eso murió en la cruz, que el Señor se lo transforme. Y si Dios ejerce su influencia, como lo vimos ahora, sobre todos los seres humanos, solo que el ser humano ha rechazado a Dios y mientras más lo rechazaba, más pecador se convertía, ¿cómo no va a ser más restricción y más cuidado del corazón nuestro, que somos sus hijos y que hemos creído en su Hijo Jesucristo? Y si usted dice, yo no puedo dejar de hacer esto malo, en realidad no es porque no pueda, es porque no quiere. Y eso es lo malo.
O Dios me puso esto. Dios no le puso nada. Dios se lo quiere quitar. Dios le quiere transformar, pero es que es usted quien no ha querido. No sé por qué. Tal vez mala crianza, no sé. Pero con esto no le estoy diciendo, mire, lárguese de la iglesia porque usted tiene que irse al infierno. No le estoy diciendo eso. Dios tiene misericordia, Dios tiene cuidado de todos nosotros, quiere transformar nuestros corazones. Dios quiere salvar a los prostitutas, a los drogadictos. Dios quiere salvar a todos. Así dice su palabra, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero que haya verdadero arrepentimiento. Entonces, todo creyente también tenemos que trabajar con estas cosas, con la justicia que el Señor Jesús nos ha dado. Imagínense eso, nosotros tenemos la justicia de Cristo. Es cierto que están nuestras concupiscencias en nuestra alma. Tenemos inclinaciones como cualquier persona, pero la justicia del Señor Jesucristo ha venido a nuestro corazón y a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros somos los que no le dejamos el lugar que opere, que trabaje, que nos transforme, que nos limpie, que nos haga nuevas personas. Eso es lo que pasa. ¿Tenemos culpa? Sí, tenemos culpa, así como lo ven. El apóstol Pablo es bastante claro. El apóstol Pablo no señala al diablo. Es que el diablo los engañó muy bien. El diablo es muy buen engañador y por eso cayeron en pecado. No, ningún ser humano tiene excusa y usted ni yo tampoco tenemos excusa. Somos malos. Hay maldad en nuestro corazón y tenemos que trabajar sobre esa maldad, no nosotros, sino que el Espíritu Santo en nosotros, a través de la palabra de Dios, transformando nuestras vidas. Y por supuesto, en el proceso llegaremos a ser útiles para Dios. Llegamos a ser útiles para Dios porque empieza a transformarnos de tal manera que podamos decirle a aquellas personas, si el Señor me transformó a mí, te puede transformar a ti también. Si el Señor me ha salvado a mí, a ti también te puede salvar. Lo que está haciendo el Señor, lo que menciona el apóstol Pablo, este proceso es que Dios se desinteresa de esa persona, que Dios descuida a esa persona, que Dios simplemente ya se cansó de esa persona debido a su idolatría, debido a su maldad, se desinteresa y los entrega precisamente a su maldad. Fue lo mismo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Cuando fue lo del cautiverio en Babilonia, el Señor los llamó y los llamó y los llamó y nunca se arrepintieron. Jamás se arrepintieron. ¿Qué hizo el Señor? Los entregó. Simplemente eso. Levantó a un rey por allá, se convirtió en el primer emperador y él vino a deshacer a todo el pueblo. Eso fue todo lo que hizo. El Señor entonces nos entrega estas cosas, mejor dicho, al ser humano, entrega a todas estas cosas debido a su maldad y a su desprecio de Dios. No es porque el diablo es tan grande, no es porque la maldad es imposible de confrontar, es que nos alejamos de Dios. Y ese es el otro problema. Cuando la persona quiere acercarse a Dios, pero quiere seguir haciendo su maldad. No se puede. No se puede. O elige una cosa o elige la otra. Y por supuesto que Dios le va a ayudar a combatir a su maldad, a combatir esa perversidad, a combatir ese odio, a combatir ese rencor, a combatir todas esas cosas que están en su alma. Dios quiere hacerlo, por supuesto, si usted se lo permite. Si usted no se lo permite, Él no va a tocar nada. Bien, seguimos viendo porque el apóstol Pablo continúa con los temas del pecado y por supuesto después ya entra el gran tema del juicio. No sé si hasta aquí tienen preguntas o dudas.